prima es conocida. Y esta la moral. Sí, ya la conozco. Sí, porque esa altura es importante. Es muy importante. ¿Sabes qué movimiento va a ser el objeto cuando pase por ese tubo, cierto? Listo, perfecto. Sí, movimiento parabólico. ¿Listo? La gravedad está prendida, obviamente, ¿no? Es que lo bacano de ser físico es eso. Yo la puedo la puedo apagar, tengo un switch virtual, digo gravedad on, gravedad off y hago cuentas. Ustedes no pueden apagar la gravedad, ¿no? Ni probar puentes con personas. ¿Estamos? Ah, no, ¿sí estamos o no? Listo, pilas. Sí, no, ustedes son ingenieros, entonces tienen que todo así, bien medido, papá, todo con nuevo detalle, no pueden suponer nada. No supongan que no es bueno. Yo sí, ustedes no. ¿Estamos? Pilas. Sí, porque de mí no depende nadie, pero ustedes sí. Monten una red eléctrica mal y que se genere un coto bien mortal, yo no sé, y mejor dicho. Cirugía corazonal abierto. Muy bien. Listo, entonces miren, la ecuación de continuidad es una ecuación de las más lindas de la física. ¿Y es sencilla o no es sencilla? Pues es sencilla. Y el criterio que estamos usando es un criterio de conservación. En la física los criterios de conservación son muy útiles. Entonces está conservación de la masa, conservación de la carga, conservación de la energía. ¿Los han oído nombrar o no? Claro, ¿cierto? Entonces este criterio, particularmente este, es un criterio de conservación. Es un criterio de conservación de la masa se conserva, mientras en la tubería no hayan ¿qué? Pérdidas, no hayan fugas, no haya nada de eso. Si estamos, la masa siempre debe conservarse. Aquí hay algo importante que quiero deciros, y es la ecuación de continuidad no solo aplica para mecánica de fluidos, sino que también aplica para corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, cosa de que ustedes trabajan, cosa que ustedes viven, cosa de la que van a vivir, también tiene una ley de ¿qué? O una ecuación de ¿qué? De continuidad. La ecuación de continuidad se las va a enseñar Mario seguramente en el momento en que estén hablando de las leyes de Maxwell, ¿sí? Porque está asociada a una cosa que se llama el vector de corriente. ¿Listo? Entonces para que estén atentos de que eso otra vez lo van a volver a ver, pero en una versión mucho más sofisticada, porque evidentemente aquí se ve muy tranquila. Allá es velocidad, allá la van a ver vectorial, entonces la van a ver con un producto de punto de alguna cosa. ¿Estamos? Pero es exactamente ¿qué? Lo mismo, solo que más tecnológico. Solo que más tecnológico. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Listo, perfecto. Entonces, sigo con mis ideas. Pregunto, ¿qué unidades tiene esta expresión? Dimensionalmente hablando, ¿eso qué representa? Metros cúbicos. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? ¿Y eso qué sería entonces? ¿Qué querría decir eso? ¿Cómo? ¿Cuánto volumen se desplaza en cada segundo? ¿Cuánto volumen de fluido sale por la tubería por cada segundo? ¿Sí? ¿Cuántos litros? A nosotros nos cobran el recibo por flujo. ¿Sí estamos? Está asociado al consumo de metros cúbicos. ¿Caudal? Sí, también lo pueden llamar caudal. Sí, también lo pueden llamar caudal. Sino que es como más técnico, así como cuando hablan del gasto másico y esas cuestiones que ya son más técnicas en mecánica de fluidos. ¿Sí estamos? Claro que el gasto aquí está, porque si ustedes ya tienen el volumen por segundo y quieren averiguar la masa por segundo, ¿qué deben hacer? No. ¿Quieren saber cuál es la masa que sale? ¿Qué hacen? Pues por la densidad. Por la densidad. Multiplicar por ρ. Cuando multipliquen por ρ les va a dar el gasto. Es decir, ¿cuánta masa sale por unidad de qué? De tiempo. Porque les va a dar ρ por b, que es un volumen, sobre tiempo. Entonces es masa por unidad de tiempo. ¿Estamos? Ese sería el gasto. ¿Estamos?
¿Listo? Bueno, ¿y dónde han visto eso? ¿Ustedes dónde han visto eso en el mundo real? De una manera útil, así sea en la forma más banal del mundo. Para cuando uno lava con la manguera del patio, no sé, viene y no le pone el dedito, sale con más presión. Cuando uno lava con la manguera, presiona y sale un fluido de manera más rápida. O cuando están limpiando la máquina de afeitar, que le hacen hacia la llave para que limpie la máquina porque sale con más fuerza, bueno, más fuerza no, más velocidad el fluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Ahí está siendo aplicada esa cuestión. ¿Sí estamos? ¿Listo? Ecuación de continuidad. Obviamente esto se puede ver de una manera mucho más tecnológica, mucho más salvaje, mucho más compleja. Se puede ver desde el punto de vista, por ejemplo, del cálculo integral. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a meter pues cálculo integral obviamente a la cosa. Pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en otra clase. ¿Estamos? Entonces lo voy a dejar ahí. Nos vemos el día viernes. Quiero que me hagan un reportecito pequeño de su vista del video del universo mecánico. Si estamos para el día viernes. Que me escriban, miren, profe, vimos esto y más o menos dicen tal cosa. ¿Ok? Sigan siendo felices. El mismo formato Sí, el ensayo.